Ya, ahora partimos pantalla. Ujú. ¿Se ve? Sí, Ya. Entonces, vamos, tal como dice el título ahí, los libros de la Biblia, la estructura, perdón, ahí me apágame la equivoqué yo. ¿Eh? La estructura de los libros de la Antigua Alianza o el Nuevo, o el Antiguo Testamento. Aquí un poquito de una explicación breve. Nosotros en el mundo cristiano hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Y al respecto hay que decir dos cosas. Primero, que esta nomenclatura de antiguo y nuevo es una nomenclatura cristiana, porque, y cristiana, digamos, de después del siglo cuarto, quinto, porque inicialmente, tanto en el mundo judío como en el mundo de la primera iglesia, se hablaba simplemente de las escrituras. ¿Ya? Y las escrituras para el mundo cristiano inicial, ya de los primeros siglos, las escrituras era la Biblia o eran los libros que componían la Biblia hebrea, ¿ya? La Biblia que leían los judíos en la sinagoga, que como iglesia naciente fue recibida en herencia por ellos, ¿ya? Y la razón es muy simple, ¿ya? Primero, entender como herencia. Segundo, porque la iglesia, ¿ya? Las primeras comunidades nacieron dentro del ámbito del judaísmo. Los primeros cristianos, en su mayoría, una muy alta proporción, eran de proveniencia judía, de experiencia religiosa judía. ¿Ya? Entonces, ellos leían las escrituras, ¿ya? Y el concepto de las escrituras pasó al mundo cristiano. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando leemos textos de la escritura, muchas veces nos va a aparecer para que se cumplieran las escrituras, como estaba dicho en las escrituras, etcétera, ¿no? Entonces, cuando encontramos ese concepto de las escrituras en los textos cristianos, se está refiriendo entonces al mundo común de la Biblia que compartíamos los primeros cristianos con los judíos. Luego, cuando se comienza a poner por escrito todos los recuerdos sobre Jesús, las tradiciones sobre Jesús que desembocan tanto en las cartas como en los cuatro evangelios, entonces se empieza a hablar de un nuevo mundo dentro de la Biblia, ¿no? Hasta que la iglesia cristiana va a decir, mire, los libros que nosotros entendemos como libros eh, inspirados, como palabra inspirada, son lo común de las escrituras, o sea, la Biblia, nuestro equivalente al Antiguo Testamento, con los nuevos libros que se fueron sumando, ¿ya? En que están contenido todo lo que tiene que ver con Jesús. ¿Ya? Ahora, estrictamente hablando, este es un segundo punto gordo, estrictamente hablando, en realidad debiéramos hablar de los libros de la Antigua Alianza y los libros de la Nueva Alianza. ¿Ya? Porque el equivalente al Antiguo Testamento en el mundo judío se entendió siempre como el libro de la Alianza, así en términos muy generales. ¿Ya? Y en el mundo cristiano se entendió que Jesús, eso dice la carta a los Hebreos explícitamente, ¿no? Que Jesús es el mediador de la nueva alianza. En él se realiza la nueva y eterna alianza. Entonces aquí hay hay un temita que es muy interesante porque en el mundo jurídico, ¿ya? El testamento implica una relación de un vertical entre un superior y un inferior, ¿ya? En este caso, una generación que cede a otra generación su legado, ¿no? Entonces, o un padre a un hijo, en fin, ¿cierto? Pero siempre hay un legado de un superior a un inferior, y así va pasando de generación en generación, ¿ya? Hablamos de testamento, hablamos de herencia. Sin embargo, hay una diferencia de concepto y de hecho
entre la alianza y el testamento. ¿Ya? Tal como lo explica la Escritura, Dios selló una alianza con el pueblo de Israel. Entonces, Dios es el superior con el pueblo inferior. Sin embargo, esta alianza implica una relación de tú a tú. ¿Ya? Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, una relación de mutua pertenencia. Entonces, el fenómeno que se da aquí es este, ¿no? Dios se abaja, ¿ya? Para ponerse a la altura del pueblo de Dios para establecer esta alianza de tú a tú, ¿ya? Dios se abaja y de alguna manera también eleva al pueblo para que pueda establecer esta relación de tú a tú. Entonces, estrictamente hablando, lo que las escrituras nos testimonian es esta relación de alianza de tú a tú entre Dios y su pueblo, entre Dios y la humanidad, entre Dios y nosotros, ¿ya? Ahora, por qué se habla de testamento y no de alianza, de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento? Por un tema de traducción, ¿ya? San Jerónimo en el siglo V, cuando se le encomendó traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín, ¿ya? Cuando él se encontró con la palabra alianza, el verit hebreo, que generalmente se traduce por alianza, ¿ya? Él tradujo y lo entendió en términos de testamento y lo escribió en latín testamentum. Entonces, lo que debió haber sido el libro de la antigua alianza y luego el libro de la nueva alianza, quedó como libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ya? De hecho, el texto griego del Nuevo Testamento se llama el libro de de la, de la nueva alianza, ¿ya? De la diacequé, ¿ya? Alianza. ¿Ya? Pero bueno, hay que entender lo que está detrás. Nosotros seguimos hablando en esta nomenclatura de Antiguo y Nuevo Testamento, pero sería interesante que en la cabeza nosotros pudiéramos instalar el concepto de la antigua y de la nueva alianza, ¿no? Y cuál es la diferencia o dónde se establece la diferencia entre antiguo y nuevo, ¿ya? Antigua alianza y nueva alianza, en Jesucristo resucitado, ¿no? En Jesucristo resucitado, que es quien le da el sentido o a través de quien podemos descubrir el sentido más profundo de los textos de la Escritura, tanto de las antiguas como de las nuevas. ¿Ya? Dicho esto, no sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo para seguir adelante. No sé si quedó clara la explicación. ¿Ya? Entonces, vamos adelante aquí. Si es que esto quiere pasar, parece que está con frío. Ahí está. ¿Ya? Esto lo tenemos claro, pero hay que decirlo de entrada, la Biblia es una biblioteca. ¿Ya? No hay que perder de vista eso, que la Biblia es una biblioteca. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una biblioteca muy bien armadita, ordenadita. ¿Ya? Este pedazo de biblioteca, como dice el título arriba, pertenece a los textos del Antiguo Testamento, la Antigua Alianza. Sin embargo, claro, uno observa, ¿no?, que hay un orden, están ordenadito todos los libros, así que uno va y busca el libro que quiere leer, ¿ya? Y lo saca de esta biblioteca, lo abre y lo lee, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando tenemos la Biblia sobre la mesa o en nuestro maletín, lo que andamos trayendo es una auténtica biblioteca. ¿Ya? eh, Biblia viene del griego biblión, que significa libro, ¿ya? Y Biblia es el plural, entonces los libros, ¿ya? Perfecto, eso lo tenemos ahí, pero vamos viendo que esta biblioteca tiene distintas composiciones, ¿ya? Entonces, la Biblia hebrea, que era la que leían nuestros primeros cristianos, ¿ya? La Biblia hebrea tiene una composición bien especial, bien determinada, ¿ya? Ordenadita. Hay hay que tener presente que en la antigüedad y sobre todo en el tema de las escrituras, los libros no eran como los que están viendo en la pantalla, ¿no? Eran rollos, ¿ya? Y entonces había que ir desenrollando
tal como pasó con Jesús en el capítulo 4 de Lucas, cuando fue a la sinagoga, que le pasan el rollo, dice, le pasan el libro, le pasan el libro, y después dice desenrollándolo, ¿ya? Como no es hojeándolo, sino desenrollando, ¿ya? Porque así se armó todo el texto hebreo de las escrituras, ¿ya? Ahora, ¿cómo se presenta la Biblia hebrea? ¿Ya? Se presenta en tres grandes bloques. ¿Ya? Aquí tenemos cuatro, como que no corresponde mucho la cosa, pero tenemos tres grandes bloques. El primer bloque, sí, Milonka, Disculpa, Roberto, eh, entendiendo de que en ese momento histórico, no cuando se escriben, en el momento histórico, me imagino que deben haber habido muchos idiomas o dialectos, ¿cierto? ¿ah? Pero mi pregunta es, inicialmente cuando se empiezan a escribir, ¿en qué idioma se hizo? Ya, la Biblia hebrea está escrita en hebreo, ¿ya? ¿No Que en era la arameo? lengua, no, es que ya, voy a explicar ahí al tiro. Ya, Hay una mutación en la lengua de Israel, ¿ya? Al principio, los israelitas hablaban su lengua que era la propia de los apirú, o sea, hablaban ya, el, sí, el hebreo, ¿ya? Con el tiempo, con el tiempo, y sobre todo en el tiempo de la monarquía, el hebreo era la lengua popular, era la lengua del pueblo y la lengua diplomática era el arameo, ¿ya? ya. Pero con el tiempo, y sobre todo pensando en el tiempo del exilio en Babilonia, permaneció, permaneció el hebreo en la sinagoga, ¿ya? Y lo que la gente hablaba era lo que podía, ¿no? Pero cuando retornan del exilio, vuelven hablando el arameo, entonces hay dos lenguas imperantes, la lengua de la sinagoga, que es el hebreo, y la lengua popular, que es el arameo. Jesús hablaba arameo, ¿ya? Pero leía los textos en hebreo, ¿ya? Porque la Biblia, ¿ya? Las escrituras quedaron escritas en hebreo. Y buena parte del Antiguo Testamento, de nuestro Antiguo Testamento, es decir, el equivalente a la Biblia hebrea, buena parte quedó escrita en hebreo y después del siglo segundo antes de Cristo algunos textos escritos en griego. Entonces y este va a ser un problema para el futuro, porque en el futuro, ya estamos pensando futuro ya en la época cristiana, los judíos, como estaban dispersos, fueron perdiendo su lengua materna, ¿ya? Entonces, el hebreo siguió siendo la lengua de la sinagoga, pero con el tiempo fue una lengua que no entendían, ¿ya? Porque no tenían la retroalimentación lingüística para poder sostener la lengua, entonces se transforma en una lengua, lo que llamamos hoy técnicamente lengua muerta, ¿ya? Porque nadie la habla. El hebreo que hablan en Israel hoy es bien distinto del hebreo que está en la Biblia. Lo mismo pasa con el griego moderno no tiene que ver con el griego de la Biblia. Entonces, en la Edad Media inventaron un sistema que se llamó la masora, ya que es un sistema de puntitos para poder vocalizar el texto, porque la lengua hebrea son solo consonantes. Y, y, y había que escucharlo para saber cómo se decía cada palabra. Porque como eso ya se fue perdiendo, se inventó un sistema para vocalizar el texto hebreo, y eso se llama texto masorético, que es el texto de la Biblia hebrea de la Edad Media. Entonces, lo que nosotros leemos hoy en hebreo es el texto masorético, para poder entenderlo, para poder pronunciarlo. Me fui un poquito más lejos en la respuesta, Milonca, pero esa es la cosa, ¿no? No, pero gracias, porque como que yo estaba un poco confusa, así como en qué idioma escribieron, era como Sí, está escrito mi en hebreo, pregunta. está escrito en hebreo porque el hebreo era la lengua de la sinagoga. Bien, entonces la Torá, ¿ya? Esa es la primera cosa.
y la, la palabra Torá significa ley. ¿Ya? Entonces, la Torá corresponde, tal como está puesto aquí, a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Un segundo bloque, esta palabra rara, Nevi'im, ¿ya? Nevi'im es el plural de Naví, y Naví en hebreo es el equivalente al profeta, al hombre de Dios. ¿Ya? En la Biblia hebrea, Nevi'im incluye lo que nosotros vamos a llamar después libros históricos y libros proféticos. ¿Ya? Entonces, porque en algún momento se habló de profetas anteriores y profetas posteriores. Después pasó a hablarse, después se establece una diferencia y una separación entre estos libros. Pero en la Biblia hebrea eh, hay un bolsón grande, un espacio grande, que se llama Nevi'im, el plural de Naví. Aquí un paréntesis anecdótico, porque en el origen la palabra Naví significa chiflado. ¿Ya? Chiflado era el término que se usaba en el pueblo. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a leer en el primer libro de los Reyes, cuando leemos el ciclo de Elías, Elías se encuentra con un lote de que van a llamar después falsos profetas, ¿ya? Y que eran cofradías de hombres y mujeres que andaban peregrinando de aquí para allá, allá para acá, y que para profetizar, ¿ya? Para decir cosas, hacían ritos, entraban en éxtasis y parecían chiflados. Entonces, estos eran cofradías de chiflados. ¿Ya? Los naví eran chiflados, y después fue transformándose el contenido de la palabra para terminar designando a quienes hablaban efectivamente de parte de Dios. ¿Ya? Todo profeta tiene algo de chiflado, así que no nos sorprendamos por eso. Y por último, ¿ya? El tercer grupo de libros de la Biblia hebrea es Ketubim, que es el plural de Ketub. Ketub significa escrito, así genérico. ¿Ya? Y este Ketubim, o sea, los escritos, tenemos la ley, los profetas y los escritos. ¿Ya? Los escritos corresponde a toda la literatura sapiencial y lírica de la Biblia. O sea, ahí están los salmos, el cantar de los cantares y los libros de sabiduría, Cogelet, ¿ya? Sirácida, etcétera. Bueno, si se fijan aquí, eh, ah, se puede, en las iniciales de los grupos de libros tenemos TNK. La Biblia hebrea se conoce genéricamente como Tanakh. Tanakh. O sea, la T, la N, la K conforman un nombre ahora. ¿Ya? Entonces, ustedes se pueden lucir frente a alguna persona que está asociada al mundo judío y le pueden hablar de conocer la Tanakh, y van a quedar con los ojos abiertos. ¿Cómo sabes tú ese término? Bueno, porque lo aprendí en la escuela bíblica San Jerónimo. ¿Ya? La Biblia hebrea, o sea, si ustedes hablan con un judío, puede que le hablen de la Biblia, le hablen de las escrituras, pero ellos hablan de la Tanakh, Tanakh, ¿ya? La Biblia, por las iniciales de los 3 grupos de libros. Entonces, la biblioteca que compone la Biblia hebrea, la Tanakh, está compuesta por 3 grandes grupos de libros. Esto fue lo que recibió en herencia la comunidad cristiana. ¿Ya? La comunidad cristiana del primer tiempo, lo que leían en sus reuniones, en sus encuentros, primero dentro del contexto de la sinagoga y después ya en sus reuniones lejos de la sinagoga, lejos del mundo judío, lo que ellos leían era esto. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo lo que haya que ahondar? Bueno, doy otro paso aquí, porque el siglo segundo antes de Cristo, tenga clarito esto,
se traduce la Biblia hebrea al griego. ¿Y por qué razón? Bueno, ya de alguna manera lo habíamos dicho, ¿no? La dispersión ya del mundo judío, ya, es decir, la proliferación de comunidades judías en la cuenca del Mediterráneo hace que la gente ya no maneje el hebreo, ya, como lengua propia. Entonces, para poder leer las escrituras, ya, tenían serias dificultades porque o no sabían la lengua o no la entendían bien, ¿ya? Y entonces la leyenda dice que un grupo de 70 sabios se juntaron en Alejandría y en 70 días tradujeron íntegramente la Biblia hebrea al griego, ¿ya? Eso es un poco la leyenda. Por eso recibe el nombre de los 70 o en latín la Septuaginta, ¿ya? La de los 70 es el mismo mueble, ¿ya? Pero aquí vamos a notar ahora algunas pequeñas diferencias porque la Biblia griega, ¿ya? Incluye libros que no estaban en la Biblia hebrea y que fueron apareciendo dentro del contexto del mundo de lengua griega. No nos olvidemos que eh, antes del antes del nacimiento de Jesús y antes del advenimiento del Imperio Romano, toda la cuenca del Mediterráneo o buena parte de la cuenca del Mediterráneo estaba bajo la tutela del Imperio griego. Por lo tanto, y el Imperio griego lo que hizo fue expandir la cultura griega por el Mediterráneo. Y eso implicó entonces expandir también el uso de la lengua griega, ¿ya? Y entonces hay libros que se escribieron durante esa época que fueron redactados en griego, ¿ya? Eh, por ejemplo, el libro La Sabiduría, que viene de una mentalidad hebrea, sin embargo, ha sido buena parte redactado en griego y así algunos libros de la literatura sapiencial. Entonces, aquí ahora aparece una nomenclatura nueva, ¿ya? Lo que antes era la Torá, ahora se llama Pentateuco. Ya voy a explicar más ratito por qué ese nombre. ¿Ya? Quedémonos con eso por ahora, Pentateuco. Después, aquí separan, ya en la Biblia griega se separan los libros históricos, ¿ya? De los profetas. Entonces, eh, lo que, lo que en la Biblia griega podría así popularmente decirse o hablarse de profetas anteriores, es decir, los libros de Josué, los libros de Crónicas, de Samuel, etcétera, ¿ya? Esos que entraban dentro del gran bolsón de los Nevi'im, ahora se establece un casillero nuevo, parte dentro de esta biblioteca, para instalar allí los llamados libros históricos, distinguiéndolos o diferenciándolos más bien de los profetas, ¿ya? Y, y aquí, lo que era el Ketuvim, ahora tienes que ponerlo obviamente en una lengua que se pueda entender, entonces aparecen como libros poéticos o sapienciales o sapienciales, ¿ya? Y ahí tenemos todo el libro de los Salmos, sabiduría, ya etcétera. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la Biblia griega, la Biblia de los 70. Y nuestras Biblias ahora. Si ustedes van al índice de su Biblia, ahora en este minuto van al índice de la Biblia, van a encontrar el mismo mueble, pero con algunas diferencias, ¿no? Bueno, Pentateuco sigue estando esa nomenclatura, ¿ya? Para los 5 primeros libros de la Biblia. Después, en nuestras Biblias claramente están diferenciados los históricos, ¿ya? Y ahí el paquete es más o menos grande porque ahí están el libro de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Ruth, Esther, etcétera, ¿ya? Los profetas, y ahí diferenciamos 4 profetas mayores de 12 menores, ¿ya? Y están puestos en ese orden, ¿ya? Isaías, Jeremías,
Ezequiel, ¿ya? Daniel, y después vienen todos los profetas chicos, que no son tan chicos, y poéticos y o sapienciales. ¿Ya? Aquí hay una, ¿por qué pongo poéticos o sapienciales? En realidad debiera ser y o sapienciales, porque se diferencian los libros, como por ejemplo Salmos, ¿ya? 150 Salmos, el Cantar de los Cantares, ¿ya? Que son libros que están escritos en prosa, ¿ya? Corresponden a la práctica poética hebrea, y los sapienciales, perdón, los poéticos están escritos en verso, perdón, en verso, y los sapienciales que en general están escritos en prosa, salvo el libro de Job y el libro de los Proverbios, que están también escritos así en formas como de versos. ¿Ya? Esto es lo que encontramos nosotros en nuestras Biblias. Ya estoy hablando aquí del correspondiente al Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces vamos, Roberto, ¿puedo hacer una dígame. pregunta? Sí, claro, pues. Definitivamente, entonces, la Biblia que nosotros tenemos acá, eh, cualquier versión de la Biblia católica, viene de la traducción griega, definitivo. No, a ver, cualquier Biblia seria que tengamos en nuestra mano, ¿ya? La traducción se ha hecho sobre el texto hebreo para el Antiguo Testamento y el texto griego para el Nuevo Testamento. ¿Ya? La Biblia de Jerusalén, la Biblia del peregrino, el libro del pueblo de Dios, ¿ya? La Biblia pastoral latinoamericana, van a encontrar, ¿ya? O Dios habla hoy, que es la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas con Sí, los deuterocanónicos, todas les van a poner en alguna parte por ahí traducción de los textos hebreo y griego, ¿ya? Entonces, cuando dice hebreo, nosotros tenemos que entender que han traducido desde el texto de todos los libros del Antiguo Testamento que están en hebreo. Obviamente que aquellos libros del Antiguo Testamento que fueron redactados en griego se traducen desde el griego. ya. ¿Ya? Y la integridad de los textos del Nuevo Testamento, que han sido escritos en griego, se traducen también desde ahí al castellano. Mm. ¿Ya? O sea, a ver, y aquí Hay dos partes. una observación, que una observación. Se traducen, las Biblias modernas se traducen desde los textos en lengua original. Aquí hay que tener bien clarito esto. Se traducen desde el texto escrito en lengua original, no desde el original, porque el original de la Biblia no existe. Lo que nosotros hemos recibido han sido copias de copias, ¿ya? Y hay una ciencia auxiliar de la Biblia que se llama crítica textual, que lo que hace es un trabajo sobre los manuscritos que nos llegaron, ¿ya? Los que se han conservado, y a partir de los manuscritos se hace una aproximación, por eso crítica textual, se hace lectura crítica de todo el material recibido y se elabora el texto en lengua original lo más cercano posible al texto original. ¿Ya? Esto como cultura general, ¿no? De la Biblia no se conserva nada original, salvo pequeños fragmentos muy mínimos, ¿ya? Pero desde el punto de vista de los libros, ningún libro de la Biblia se ha recibido como original. Todos los libros de la Biblia se han recibido como copias de copias, ¿ya? Lo que nosotros tenemos son textos de la Biblia en lengua original y desde ahí se ha traducido a nuestras lenguas de hoy. No sé si se cacha la explicación. Sí, Ya. Entonces vamos al nombre de los libros que están en el principio de la Biblia, ¿ya? Es lo que vamos a trabajar hoy día, que se llama
Pentateuco. ¿Ya? Es simpático esto porque en la Biblia hebrea, ¿ya? El nombre del libro generalmente está vinculado a la primera o primeras palabras con que comienza el libro. ¿Ya? Entonces, nuestro Génesis en hebreo se llama Bereshit, ¿ya? Porque el libro del Génesis comienza diciendo Bereshit bara Elohim, ¿ya? Bereshit, en el principio, Bereshit, en el principio, bara creó Elohim, Dios, ¿ya? En el principio, Dios creó y todo lo que sigue, ¿ya? Entonces, el nombre hebreo de nuestro libro Génesis se llama Bereshit. ¿Y de dónde viene entonces Génesis? Bueno, de la traducción del hebreo al griego, ¿ya? Entonces, Geneseos, así comienza en hebreo, digo en griego, Geneseos, Joseos, ¿ya? Cosmos, etcétera, ¿ya? Y de ahí pasó al castellano, después al latín y al castellano, con el nombre genérico de Génesis, ¿ya? Pero originalmente el Génesis se llama Bereshit. Éxodo, ¿ya? En el texto hebreo parte diciendo Shemot, y Shemot, los nombres, ¿ya? Shemot. O sea, el origen del pueblo ahora, ¿ya? Y en griego, como tiene que ver con la salida, ex, una preposición ex, y odos, un sustantivo que significa camino, ¿ya? Entonces, literalmente, el libro del Éxodo en griego se llamó En el camino o Desde el camino, ¿ya? Y como era difícil ponerlo en castellano así tan largo, entonces conserva el nombre griego de Éxodo, ¿ya? Y se refiere entonces al libro de la salida de Egipto. El libro del Levítico comienza con una expresión, ¿ah? Wayikra, Wayikra, y Dios llamó a los suyos, ¿ya? ¿Y por qué se llama Levítico? Porque todo el libro, o buena parte del libro, está centrada en la función de los levitas y todo lo que tiene que ver con la normativa del culto, ¿ya? Y la santidad. Entonces, para evitar ese nombre, simplemente se le pone Levítico, el libro de los levitas, ¿ya? Y así pasa el castellano, como el libro de los levitas, ¿ya? O el Levítico. El libro de números, más que número, debería llamarse el libro del censo, pero eh, quedó como así. Y en hebreo se llama Bemidbar, ¿ya? Estamos en el desierto, ¿ya? Y es el censo. De repente es bien árido leer el libro de los números, es árido, pero es interesante, ¿ya? Eh, Porque se refiere a, sobre todo los primeros capítulos, al censo que se realiza estando ya en el desierto, ¿ya? Para saber cuál es la constitución básica del pueblo de Israel, ¿ya? O sea, quiénes son los que salieron de Egipto, ¿ya? Para descartar también los que se quedaron allá, ¿ya? Y quiénes son los que van a llegar a la tierra prometida. Y el Deuteronomio comienza en hebreo diciendo Devarim, ¿ya? Devarim, esto es el plural de Dabar, que significa palabra, ¿ya? Y eh, es lo que Dios le dice a su pueblo desde el punto de vista de la legislación, ¿ya? La palabra Deuteronomio en griego está también conformada por dos palabras, ¿ya? Es una palabra compuesta. Deutero significa dos o segundo, deutero, y nomos, que significa ley. Entonces, Devarim, ¿ya? Los traductores griegos consideraron que poner las palabras no decía mucho, porque el contenido del libro más bien se refiere a la segunda ley. Eso quiere decir que hay una primera, ¿ya? Y la primera ley es la que estaría señalada por el decálogo del Éxodo,
¿ya? Que corresponde a la época del desierto, y el Deuteronomio corresponde a una época posterior, por eso hablamos de segunda ley. ¿Ya? Entonces, en nuestras Biblias, ¿ya? En lengua moderna, y si vamos a verla en latín también, en otras lenguas, los vamos a encontrar con estos nombres: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, vamos a hablar, ¿de Ahí qué no vamos a lo hablar borres ahora? todavía. Ya, pero sí, esto lo van a Gracias. tener después, así que lo van a tener después, así que no os preocupéis. Ya. Bueno, vamos a hablar del Pentateuco, eso es lo que nos va a ocupar el resto del encuentro, el Pentateuco. ¿De dónde viene la palabra Pentateuco? Sí. Vi- Viene del griego. Pente es un número, Sí. pente es 5, ¿ya? Protos, deuteros, trito, ¿ya? Tetra, pente, 5. Y la palabra teujos, que puede 11. significar rollo o estuche, ¿ya? Entonces, Pentateuco literalmente va a significar 5 rollos o 5 estuches, ¿ya? Rollo, rollo porque los libros eran rollos, no era lo que nosotros conocemos hoy día en cuadernaditos, hoja por hoja, ¿ya? Como les explicaba hace un rato, eran rollos que se desenrollaban y se guardaban, ¿ya? Entonces aquí tenemos el monito explicativo, ¿no? El libro es lo que tenemos nosotros, ahí está escrito en hebreo y su traducción al inglés al otro lado, ¿ya? Pero los libros eran el rollo que está ahí, ¿ya? Sí. Ese era el rollo y se guardaba en estos estuches de greda. Entonces, la palabra teucos puede referirse tanto al rollo como al estuche en el que se guardaba, ¿ya? Entonces, imaginemos lo siguiente, ¿no? Que en la sinagoga, que es una sala cuadrada, que se dio con un par de sitios bien determinados, ¿ya? En un lugar de la sinagoga había un mueble donde se almacenaban estos estuches de greda, ¿ya? Y los miembros de la sinagoga, los rabinos de la sinagoga, sabían a qué correspondía cada uno de estos estuches, ¿ya? O de estos jarritos donde se guardaban estos rollos. Entonces el día del culto, el día sábado, cuando se reunían para el culto, el que estaba encargado de hacer la lectura iba al estuche correspondiente, sacaba el rollo, ¿ya? Y se buscaba el texto que se iba a leer ese día, ¿ya? Entonces, Pentateuco es el nombre que se le Roberto, da al... ¿Aló? ¿se ¿Sí? sabe de qué material eran estos rollos? Sí, pues, sí. Fueron de distintos materiales, ¿no? Podían ser de papiro. El papiro es una artesanía, ¿ya? La fibra Es vegetal. el papiro se sacaba, por eso se llama papiro, porque se sacaba de la planta llamada papiro, que era proveniente de Egipto, ¿ya? Y se hacían se hacían fibras de papiro y luego se entretejían y se dejaban secar aplastadas, ¿ya? Entonces, después, una vez que estaba todo seco y que se formaba una unidad compacta, ¿ya? Se escribía sobre ello y se cosían, ¿ya? Se cosían una a la otra para formar largas tiras y eso lo enrollaban. Ahora, el problema del papiro, muy bonito y todo, hoy día lo venden ya industrializado, cuando los turistas que van para esos lados pueden traer papiro escrito, está industrializado, ¿ya? Esto era todo artesano, obviamente, ¿ya?
El problema es que la vida útil del papiro era corta, entonces se duraba poco y por eso tenían que estar permanentemente copiando. Después, más adelante, se usó el pergamino. Pergamino viene de la ciudad, es una artesanía que se realizaba en la ciudad de Pérgamo, por eso se llama pergamino, y el pergamino son láminas de cuero de oveja, ¿ya? Que se cortaba, se hacía muy finito, se curtía muy finito, ¿ya? De manera que se podían elaborar largas lonjas de pergamino que también se cosían, ¿no? Una al lado de otra y se formaba una tira larga, ¿ya? Esa tenía mayor vida útil. El problema era el valor. El pergamino era muy costoso, entonces solo algunos podían escribir en pergamino, ¿ya? Y después, acuérdense que los chinos nos han penado desde hace 5.000 años, ¿ya? Después los chinos inventaron el papel y cuando Marco Polo llegó a la China, entre las cosas que descubrió, aparte de los tallarines, fue el papel y se lo trajo a Europa. Entonces ya se pudo empezar, ya, a partir de Marco Polo se pudo empezar a trabajar en papel, ¿ya? Se trajo el papel y se trajo también el modo de fabricar papel. Y hoy día gracias a Steve Jobs y compañía, podemos leer la Biblia en tablet. Así que hemos ido variando de material en material. Claro. Ya, entonces, volviendo aquí, Pentateuco entonces es el nombre con el que se designa al conjunto de libros de los 5 primeros libros de la Biblia. La tradición judeocristiana atribuyó al patriarca Moisés la autoría de los 5 libros. Ya, por eso, ahora, por eso podemos entender que haya casi una relación de sinónimo entre la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, con la ley, porque eso significa Torá, con Moisés, porque se hablaba, ¿cierto? Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, perdón, en el comienzo del Nuevo Testamento, la ley de Moisés, ¿ya? ¿Por qué se hablaba de la ley de Moisés? Porque se entendía, sin más, que los 5 primeros libros de la Biblia habían sido escritos por Moisés. Sin embargo, si ustedes van, miren, tomen su Biblia y vayan al final del libro del Deuteronomio, o sea, a la conclusión del Pentateuco, ¿ya? Al final del Deuteronomio, espérame que se me pegaron las hojas con el frío, ¿ya? Vamos al final del Deuteronomio, y en el capítulo 32, ustedes empiezan a leer el Cántico de Moisés, muy bonito, se recomienda hacer esa lectura, ya precioso el Cántico de Moisés. Ya después el 33, voy a después leer a buscar un texto del capítulo 32, pero por ahora me interesa mostrar otra cosa. Ya las bendiciones de Moisés. Y después el capítulo 34, ya habla de la muerte de Moisés. ¿Ya? Fíjense que entre el libro del Génesis, que habla de los orígenes, Bereshit, al capítulo 34 del libro del Deuteronomio, han pasado miles de años. ¿Eh? Eso, una primera cosa, si uno lo mira desde el punto de vista histórico. Pero si lo mira desde el punto de vista literario, es curioso que Moisés haya empezado a escribir, o sea, haya estado presente cuando fueron los orígenes del mundo y de la historia, y después sea testigo de su propia muerte. Esto suena un poquito raro, ¿no? De hecho, todavía hay grupos cristianos que siguen atribuyéndole a Moisés la autoría de los 5 libros. Pero la lectura crítica, la lectura atenta del texto,
nos va a ir mostrando que hay una infinidad de autores participando en la construcción de estos 5 libros. Entonces, un pasito más. ¿Ya? Esto que les comento tanto desde el punto de vista histórico como literario, y después también, obviamente, desde el punto de vista teológico, nos vamos a encontrar con que este conjunto de libros, ¿ya? Los 5 primeros libros, nos ofrecen dos cosas que son maravillosas. Primero, se trata de una obra literaria de gran complejidad. Aquí, eh, como una anécdota, ¿no? Cuando uno no encuentra palabras para explicar algo, dice es muy complejo. ¿Ya? Y como que con eso se queda tranquilo. ¿Ya? Es muy complejo. Es como cuando los curas el domingo no pueden explicar algo y dicen este es un gran misterio. ¿Ya? Y sigue para adelante y no explica nada. Entonces, cuando uno está frente a una realidad que lo sobrepase, oh, es muy complejo. ¿Ya? Y sigue. ¿Ya? Pero vamos a tratar de despejar en qué consiste la complejidad. ¿Ya? Y por otro lado, obviamente, porque hemos tenido la oportunidad de leer muchos textos pertenecientes al Pentateuco, nos damos cuenta que es de una enorme riqueza. ¿Ya? Entonces, ambos conceptos, complejidad y riqueza, están relacionados con la dimensión literaria y la dimensión histórica. Y eso es fácil darse cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué se debe la complejidad literaria? Bueno, es muy simple, ¿no? Porque hay muchas formas literarias presentes en los 5 primeros libros de la Biblia. Tenemos relatos, tenemos leyes, himnos, exhortaciones, narraciones, de cuánto género literario pueda ocurrir, lo vamos a encontrar en los primeros libros mezclados, ¿ya? Eso, eso, eso es así. ¿Ya? Tenemos cánticos, por ejemplo, el cántico de Moisés, ¿ya? Tenemos narraciones como la narración del Éxodo, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero también se nos presentan muchos problemas históricos. Así de base, ya una pregunta es si aquello que se narra en diversos pasajes del Pentateuco, en diversos pasajes de los 5 primeros libros, ya, si fue así como se relata, o tiene algún otro sentido. ¿Ya? Por lo tanto, esto también nos deriva en que estos 5 primeros libros son de una gran complejidad, no solo literaria e histórica, sino también teológica, ¿ya? O desde el punto de vista del contenido. ¿Ya? Y aquí surgen dos preguntas. ¿Ya? Desde el punto de vista de lo histórico, pueden surgir dos preguntas. La primera pregunta, ¿en qué medida los relatos representan una fuente fiable para el historiador? ¿Ya? O sea, dicho en otras palabras, uno puede reconstruir la historia a partir de los relatos del Pentateuco. El National Geographic o el History Channel no se hacen ni un rollo y arman historia a partir de cualquier cosa. ¿Ya? Sin embargo, nosotros con un rigor, ¿ya? Intelectual un poco mayor, nos vamos a hacer la pregunta, ¿no? Porque los relatos, los hechos, entre comillas, históricos que están narrados en la Biblia y particularmente en el Pentateuco, nos ofrecen esta dificultad. ¿Será así que ocurrió? ¿Ya? Nosotros ya tenemos claro, ¿no? Que lo que la Biblia recoge son las tradiciones, ¿ya? Los recuerdos de determinados hechos históricos, pero que están al servicio de entender cómo Dios se va relacionando con su pueblo. Por lo tanto, entendemos que la Biblia no está preocupada de entregarnos una crónica histórica de los acontecimientos, sino más bien
las lecturas de sentido que la comunidad ha ido haciendo de esos acontecimientos. Entonces, eh, como fuente fiable para el historiador es relativo. O sea, nos da algunos elementos que nos permite caminar en la dirección de una fuente histórica, pero entendiendo también que esta historia ha sido contada desde intereses muy determinados, ¿ya? Como sucede con todas las historias. Todos los libros de historia están escritos desde intereses determinados, ¿ya? Es muy difícil encontrar un libro de historia que nos presente la historia en términos, entre comillas, químicamente puros, ¿no? Siempre la historia se está leyendo, se está mirando desde un punto de vista determinado, ¿ya? En el caso del pueblo de Israel, la historia siempre está siendo leída, entendida y transmitida desde el encuentro vivo con Dios que sale al encuentro de su pueblo para caminar con él. Y una segunda pregunta que nos puede surgir, ¿ya? Es en qué contexto histórico han redactado los diferentes autores las diversas tradiciones, ¿ya? Y las han reunido. O sea, esto se expresa de este modo, ¿ya? Para entenderlo bien. Aquí tenemos el texto, ¿ya? El texto ha sido escrito en un contexto histórico muy determinado, ¿ya? Y eso le da una perspectiva a la lectura, ¿no? A la escritura y a la lectura. En este caso, ¿ya? En el caso del Pentateuco, buena parte del Pentateuco fue redactado en los tiempos del exilio en Babilonia, ¿ya? Y esto vamos a explicar un poquito más adelante qué repercusión tiene. Pero se refiere a acontecimientos ocurridos en otro tiempo, ¿ya? Entonces, si pensamos por ejemplo el Éxodo, ¿ya? El libro del Éxodo, buena parte del libro del Éxodo ha sido redactado, lo mismo que el Génesis, ¿ya? Han sido redactados en el tiempo del exilio babilónico. Estamos en el siglo sexto antes de Cristo, pero se refieren a acontecimientos ocurridos, ya si pensamos en Abraham, alrededor del 1800 antes de Cristo, y si pensamos en Moisés, alrededor del 1300, 1350 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, tenemos un texto escrito en el siglo sexto, refiriéndose a acontecimientos del siglo XIX antes de Cristo, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta que está acá, ¿no? Vuelvo para atrás, es la pregunta que está aquí, ¿no? ¿En qué contexto histórico se han redactado los libros? Y si se han redactado en contextos históricos distintos y distantes a los acontecimientos, entonces quiere decir que hay motivaciones, hay intereses, hay finalidades muy distintas al intento de hacer una crónica sobre esos hechos. O sea, lo que nosotros vamos a recibir es la interpretación, lo voy a decir así feo, es la interpretación que en este contexto en que fue escrito el libro, ¿ya? Eh, están relacionadas con los acontecimientos ocurridos en otro tiempo, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer aquí, obviamente, lo que hacen los autores es relacionar estos acontecimientos históricos, ¿ya? Con la situación concreta que se vive en el momento en que se escribe, ¿ya? No sé si queda clara la idea, ¿ya? O sea, lo que está contenido en el libro se refiere a acontecimientos ocurridos antiguamente, pero que están respondiendo a situaciones que se viven en este momento en el que se escriben los libros. No voy a concretar todavía. En el destierro babilónico surge el sistema religioso que vamos a conocer después como judaísmo. La base del judaísmo es la ley de Moisés. El núcleo de la ley de Moisés es
el sábado. ¿Ya? Es decir, el reposo, sábado significa reposo, Shabbat, en hebreo significa reposo, descanso. ¿Ya? Entonces, un, eh, un, un valor muy importante del sábado está dado por el hecho que quien respeta el sábado respeta toda la ley. Esa es la relación. Ahora, para fundamentar el sábado, se escribe el relato de la creación en 7 días, ¿no? Y entonces vamos pasando por 7 días. Ese texto lo vamos a trabajar no ahora, pero lo vamos a trabajar en el próximo encuentro, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, el relato va día por día, día uno, 2, 3, 4, y el día séptimo Dios descansó. Entonces, el razonamiento es súper simple. ¿Por qué tenemos que respetar el sábado de la forma en que está prescrito respetarlo? Porque Dios descansó el sábado. Entonces nosotros somos imitadores de Dios porque hacemos lo mismo que Dios hizo. Descansó el sábado. ¿Ya? El último día descansó. El último día de la semana descansamos nosotros. De esa forma respetamos toda la ley. No sé si se cacha la relación. Ahora, históricamente Dios creó en 7 días. O sea, perdón, po, ¿ya? Está claro que no. Por lo tanto, es una interpretación, ¿ya? Que nos ayuda a entender una disposición que todos estamos dispuestos a practicar en el presente. Entonces, así como Dios en el pasado, ¿ya? De la creación descansó, nosotros hoy, en nuestro presente, descansamos. ¿Ya? Entonces, el contexto histórico en que se escribe, ¿ya? Es una cosa y se refiere a acontecimientos históricos del pasado. Entonces, las interpretaciones de estos acontecimientos alimentan, iluminan, le dan sentido al contexto en que estamos nosotros viviendo hoy. ¿Cacháis? ¿Alguna pregunta? Ya. Digo, entonces. Entonces aquí hay una relación sinonímica, una relación de sinónimo, Torá igual a Pentateuco, y se entiende entonces la Torá o el Pentateuco como la ley. Entonces, por ejemplo, cuando se lee en el episodio de los discípulos de Emaús, ¿ya? Jesús le explicó todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas sobre él. ¿Ya? Ese es el contenido de la escritura. Después, en el mismo capítulo 24, cuando los discípulos llegan a encontrarse con la comunidad en Jerusalén, ¿ya? Dice que Jesús le abrió el entendimiento, le abrió la inteligencia para que comprendieran lo que estaba en la ley, los profetas y los salmos, o sea, en todas las escrituras. Entonces, Torah es ley, ¿ya? La ley. ¿Y por qué hablamos de la ley? ¿Por qué hablamos de la Torah? Entonces, tengan abierto, por favor, su libro, su Biblia en el Deuteronomio, el capítulo 31, versículo 24. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo encontró? Aquí lo tengo. Aquí está. Ya, Lo ya. tengo. ¿Quién dijo primero? María Mercedes. Ya, el Deuteronomio 31, 24 y otra persona que tenga ya a la vista el 33, 46. Cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley, eso, ese es 24. Eso, en hebreo entonces lo que vamos a encontrar allí es cuando terminó de palabras de esta Torá. Ya. ¿Ya? Entonces se le atribuye, el autor del Deuteronomio, le atribuye a Moisés, ¿ya? La autoría de esta Torá. ¿Ya? Y esas palabras están puestas justamente al final del último libro de los 5 de esta Torá. ¿Ya? ¿Quién tiene el 33, 46?
Mm, mm. Grimilda, No, ¿no? ¿por qué, ¿Qué? por qué en mi Biblia sale hasta el 33 hasta el 29 y después salta al 34 el 46. monte de Moisés? Y se saltó el cántico. No, pues, ¿y qué capítulo dijo? El 33. 33-46. No, yo tampoco lo tengo. No, aquí Yo, tampoco yo, sale. yo tampoco lo Ya. tengo, también tiene hasta el 29. Sí, Tengo Ah, la hay un Biblia de la problemita. Iglesia en América, que creo que es sí, una de los últimos. La Biblia de la Ya, Iglesia en América, de yo tengo ya, Ceilán. Sí, la yo tengo Biblia la latinoamericana. Llega al ya, 29. Sale llega hasta el última. ya, 29 nomás. ya. Hay que buscar la explicación ahí de por qué, ¿eh? Pero Ya, hay una explicación. Ya. Entonces voy a leer yo el 33-46. Ya. El 33, perdón. 33-40, no. A ver, estoy yo equivocado, perdón. Roberto, el 33 llega hasta el 29. Sí, pues eso es lo que es que yo me equivoqué Mm. aquí. Yo me equivoqué aquí. me estaba haciendo dudar de mi El gato Biblia. lo cambió. Ah, El el gato. gato. Era para ver si estábamos atentos, era para ver si estábamos atentos. Sí, No, pues no, eso es pues, una trampita. Era para pillarnos. no, Es para perdón. pillarnos. No, 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 sí, sí, está bien. El Eh, 32. en el 32, en el 32 al final, en el capítulo 32, eh, versículo 46. Pero aquí dice bien clarito en la 33, en la Sí, no, 45, Sí. espérense, estén bien atentos a todas estas palabras, o sea, estábamos atentos, qué bueno. sí, está bien. No, pero esta cita tengo que corregirla porque me equivoqué ahí. En vez de 33, 32. 32, Claro, 46. 32, claro. 46. Dice, graben en su corazón todas estas palabras por las que hoy doy testimonio contra ustedes y manden a sus hijos a que cumplan cuidadosamente todas las cláusulas de esta Torá. Sí. ¿Eh? Entonces, cambien ahí el 33 por el 32, porque yo me pasé un pueblo ahí. Entonces, lo que el autor del Deuteronomio está haciendo es atribuirle a Moisés, ¿ya?, la autoría de esta Torá, ¿ya? Entonces, a partir de ahí se considera el Pentateuco, ya los 5 primeros libros, como el conjunto de la ley, el conjunto de la Torá, ¿ya? La pregunta es cómo interpretamos la palabra Torá, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas explicaciones, ¿ya? En la Biblia hebrea, la Torá, la palabra Torá puede significar una ley en particular, ¿ya? Una prescripción, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, puede ser entendida como Torá la prescripción del sábado, ¿ya? Puede ser entendido como Torá la prescripción de la circuncisión, una Torá, ¿ya? Entonces, un primer sentido es de un precepto en particular. También tiene la acepción de ser una colección de prescripciones legales, ¿ya? O sea, por ejemplo, el Código de Santidad del Levítico, ¿ya? Todo eso ser entendido como una Torá. O puede tener un sentido más complejo y más teológico, ¿ya? Y aquí hay algo muy interesante. El segundo libro de Reyes, capítulo 22-23, se narra la reforma impulsada por el rey Josías. Ya, Josías había mandado a hacer algunas reparaciones, algunos arreglos en el templo y descubrieron, por ahí perdido en una sala, descubrieron la ley, ¿ya? Descubrieron el libro de la ley. ¿Ya? Y Josías llama a ese libro que encontraron, lo llama el libro de la Torá, el libro de la ley, ¿no? O el libro de la alianza también.
ya, lo que hablábamos al comienzo, el libro de la Alianza. ¿Mm? Y Josías impulsa entonces una reforma religiosa en Israel que se llamó así genéricamente la la nueva alianza o la nueva Torá. De ahí viene, o la nueva ley, de ahí viene el concepto Deuteronomio, segunda ley. Entonces tenemos la palabra Torá, entonces que tiene un uso diverso, pero siempre relacionado con disposiciones legales. Ahora, es importante descubrir lo siguiente. Estas disposiciones legales que están contenidas en el Deuteronomio, ya que constituyen ley para Israel, obviamente, ya, esto va a significar entonces un instrumento que va a regular, que va a normar las relaciones del pueblo con Dios y también las relaciones internas del pueblo. Hay una relación estrecha en el cumplimiento de la ley por parte de los miembros del pueblo de Dios entre ellos, como una forma de mantener, de sostener, de cultivar las relaciones con Dios. ¿Ya? Entonces, para seguir con el ejemplo, el pueblo entero respeta la norma del sábado y respetando la norma del sábado se garantiza el cumplimiento de toda la ley. Y al garantizar el cumplimiento de toda la ley, se garantiza una adecuada relación con Dios. ¿Ya? No existe, en Israel no va a existir esta dicotomía entre amar a Dios y cumplir, perdón, amar a Dios sin cumplir la ley. No, el cumplimiento de la ley indica que se ama a Dios, que Dios está en el centro. Por eso, cuando no se respete la ley, como va a ocurrir en los tiempos previos al exilio, ya, cuando no se cumpla la ley, cuál va a ser el síntoma que le va a indicar a Israel que no está cumpliendo la ley? El deterioro de las relaciones sociales. El, ya, el deterioro de las relaciones sociales, ya, va a traer como consecuencia un culto vacío, un culto sin sentido, y por lo tanto significa que al no cumplir con las normas sociales o al no preocuparse de las relaciones sociales internas en el pueblo, va a traer como consecuencia la infidelidad a la ley, la infidelidad, en último término, a la alianza con Dios. ¿Ya? Entonces, la ley, ¿ya?, tal como está establecida en los 5 primeros libros, es la garantía, ¿ya?, es el elemento garante con el que el pueblo dispone para expresar su relación con Dios. Entonces, vamos a encontrar lo que después Juan va a entender como pleno sentido de la ley. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Bueno, ese fenómeno está también involucrado en el cumplimiento de la ley. Si no se cumple la ley, no se puede decir que se ama a Dios. Por lo tanto, ¿cómo expresamos nuestro amor a Dios, nuestra relación con Él? Cumpliendo la ley. Problema con el que se va a encontrar la primera comunidad cristiana, a la luz de Jesús, va a ser darse cuenta que la ley va a preocupar más en su letra que en su espíritu. ¿Ya? Y contra eso va el Evangelio. ¿Ya? Contra una ley vacía que no sirve para nada y que por lo tanto esclaviza, porque no tiene sentido, y no es capaz de expresar una relación adecuada con Dios. ¿La solución cuál es? ¿No respetar la ley? No, eso no está en el espíritu del Evangelio, sino descubrir el verdadero y profundo sentido que ella tiene. ¿Y cuál es el sentido que ella tiene? Bueno, que el amor a Dios se expresa en relaciones adecuadas, y las relaciones adecuadas son a partir de que en Cristo somos todos iguales. ¿Ya? Y por eso nos miramos, nos respetamos, ¿ya? Porque descubrimos la común dignidad que tenemos.
Y en la medida en que nosotros nos relacionamos de ese modo, entonces estamos manifestando el amor a Dios. Pero el amor a Dios no se manifiesta solo en el culto, sino en las relaciones interpersonales a la luz de los criterios del Evangelio. Poniéndolo en términos del Antiguo Testamento, diríamos, ¿cómo se respeta? Por eso el interés por la ley, ¿no? Y el interés por el Pentateuco. ¿Cómo expresamos nuestro amor a Dios? ¿Cómo expresamos nuestra relación de alianza con Dios? Cumpliendo estrictamente los preceptos de la ley. ¿Por qué cumplimos estrictamente los preceptos de la ley? Porque a través de eso estamos manifestando nuestro amor a Dios. Cuando la ley pierde sentido, entonces ¿y cuándo pierde sentido? Cuando, cuando se mira la letra o cuando la letra tiene más valor que su sentido. ¿Ya? Y ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, aquí una clave, ¿no? El Pentateuco relaciona la historia de Israel, ¿ya? Que intenta por todos lados presentarla como historia de salvación, ¿ya? Historia de liberación. ¿Ya? Esto, ¿cuál es el cuño? ¿Cuál es la impronta aquí? Es la experiencia del Éxodo. ¿Ya? Es la confrontación que se produce entre el faraón, que representa todo lo que significa el antidios, ¿ya? Y el proyecto del faraón es esclavitud y muerte. Ese es el proyecto del faraón, esclavitud y muerte. Y se confronta con el proyecto de Dios, que es liberación y vida. ¿Ya? Entonces, a partir de esa experiencia es que se entiende que la historia es historia de salvación o de liberación. ¿Ya? ¿Y cómo se traduce eso? En que la experiencia es, ¿ya? En medio de esta experiencia de liberación es comprender que Dios ha venido a caminar con su pueblo. Dios camina con su pueblo y el pueblo camina con su Dios. Y eso transforma la historia, no es que construya otra historia, no, es la misma historia humana, pero que se entiende desde una perspectiva determinada. Y la perspectiva determinada es salvación y liberación. Entonces, por eso que la ley adquiere importancia, porque la ley va a representar la respuesta, ¿ya? Permanente del pueblo a esta iniciativa liberadora, salvadora de Dios. ¿Alguna pregunta? Algo parece que había una pregunta por ahí. Sí, sí, yo. María Mercedes. Nosotros, ¿por qué no respetamos el sábado y respetamos el domingo? Es porque, bueno, y esa es una de las preguntas. Y la otra es, nosotros amamos a Dios, pero también tenemos no leyes, sino que, eh, ¿cómo se podría llamar? Normas que respetamos el domingo, ir a misa y todo eso, los católicos. Ya, ¿Mm? ya, a ver, No la, sé la si me primera, estoy- Ya. la primera, ¿por qué cambiamos nosotros la ley del sábado por el domingo, por decirlo así? Mm, Domingo significa día del Señor, ¿ya? El primer día de la semana en el calendario judío, ¿ya? El calendario judío no tenía nombre, era primer día, segundo día, tercer día, hasta el séptimo día, ¿ya? Y el primer día resucita Jesús. Ese es el testimonio que nos dan los evangelios. El primer día de la semana Jesús resucita, entonces se constituye en el día del Señor, mm, ¿ya? Y esa nomenclatura después viene del calendario latino, ¿no? sí. Entonces la semana parte el día del Señor. Entonces por eso nosotros lo que hacemos es celebrar el día del Señor. El día domingo, el día del Señor, ¿ya? Y lo celebramos no como una norma impuesta, sino como una manera de expresar justamente el gozo de encontrarnos con el resucitado. Entonces, ya. Ahora, claro,
en la experiencia eclesial existen las leyes, ¿no? Los mandamientos, los 10 mandamientos, más los mandamientos de la iglesia, ¿ya? Y nosotros corremos el mismo riesgo que en el que incurrieron la comunidad judía, que es quedarnos con el precepto olvidando su sentido. Entonces, lo que hay que entender aquí de las normas no es vivir, no se trata de vivir con el peso de no cumplirlo, sino entender que eso nos va marcando un camino, ¿ya? Un camino más o menos seguro que nos permite decir que de verdad amamos a Dios y a los hermanos. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Ya? El sentido es descubrir que a través de ello encontramos una ayuda, un soporte, un camino, una expresión, un seguro que nos permite decir, ah, sí, amamos a Dios. ¿Ya? Porque lo que está detrás de la norma, en sentido cristiano, siempre son los criterios del Evangelio. O sea, nosotros no vivimos de acuerdo a la ley de Moisés, sino que vivimos de acuerdo, voy a ponerlo entre comillas, vivimos de acuerdo a la ley de Jesús. Claro, ¿Ya? Y porque vivimos a la luz de Jesús, entonces celebramos el día que le corresponde, ¿ya? Y aprendemos a relacionarnos con el mundo, con nuestros hermanos, de maneras muy claras. ¿Y dónde encontramos esas maneras claras? Bueno, los llamados mandamientos nos ayudan a eso. gracias. Bueno, entonces aquí algo muy bonito, porque esto nos sirve a nosotros, y aquí yo diría que hay un resumen muy apretado del sentido del Pentateuco. El Pentateuco aparece entonces de manera indisociable. No se puede separar el relato de la norma. O sea, no se puede separar narración de ley porque esa mezcla de relación y ley constituyen el fundamento de la fe en Dios. Entonces, ¿por qué creemos en Dios? ¿Por qué caminamos con Él? ¿Por qué estamos dispuestos a relacionarnos con Él? Porque Él se ha manifestado en la historia, ¿ya? Y nosotros le respondemos a través de el respeto, ¿ya? Y el cumplimiento de una determinada normativa, ¿ya? Y esa normativa es la que nos va orientando en la relación con Dios, ¿ya? Eso en términos generales, ¿ya? O sea, la ley surge, ¿ya? La ley surge de la experiencia del encuentro con Dios en la historia, ¿ya? Entonces, el encuentro con Dios en la historia tiene una consecuencia concreta para todo el pueblo. Y esa consecuencia concreta para todo el pueblo se expresa en la normativa. O sea, aquí, lo que nosotros podríamos entender es que el amor a Dios no es una vida hippie. ¿Ah? Viva la pepa, todo puro amor, paz. No, no. No, Tiene formas concretas, ¿ya? sí, El hippismo aquí no cabe. Ya, aquí, con esto voy a terminar esta primera parte, solo para indicar como los elementos centrales, ¿ya? Como los principales bloques o secciones que tiene el Pentateuco, ¿ya? Parte con el ciclo de los orígenes y el ciclo de Abraham. Después se monta el ciclo de Abraham con Isaac. Después sigue la historia de Jacob y el ciclo de José. Todo esto está en el libro del Génesis, ¿ya? Después la articulación entre el libro del Génesis y el Éxodo. La experiencia de la servidumbre, ¿ya? La esclavitud en Egipto y la liberación. El camino por el desierto. Y este camino con el desierto lo enlazamos con el libro de Números, Levítico y buena parte del Deuteronomio. Israel en el Sinaí, que es todo el mundo de la alianza con Dios. Son como los grandes bloques del Pentateuco. Bueno, según mi reloj,
ha pasado el tiempo volando y nadie me reclamó, son un cuarto para las 12. Vamos a hacer una, una pausa para después hacer un breve trabajo con textos para concluir nuestro encuentro de hoy. Así es que en 5 minutos, escala técnica, en 5 minutos nos volvemos a encontrar para trabajar en texto. Y ahí si tienen preguntas las pueden hacer también. Ya, vamos a hacer un trabajito breve de grupos. Vamos a hacer 4 grupos. Vamos a hacer 4 grupos. ¿Ya? Antes entender bien las instrucciones, por favor. Entender bien las instrucciones, por favor. Vamos a trabajar grupo uno. Son 4 grupos, grupo 1 y 2. Ya, pero van a tener que atender todos a las citas que voy a entregar aquí. ¿Ya? Eh, Grupo 1 y 2 va a trabajar con Abraham. ¿Ya? Si quieren, le toman una foto a esta página para no estar anotando las. Igual le voy a mandar los textos al chat. ¿Ya? Pero entiendan bien esto. Van a leer estos textos: Génesis 12:1 a 9, 15:1 a 17, 17:1 a 8. Los van a leer y todo, porque es importante fijarse sobre todo en estas 3 preguntas finales, ¿no? ¿En qué consiste la promesa? ¿Ya? Aquí nosotros vamos a ser testigos de la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en Day. Igual le voy a mandar a su grupo, les voy a mandar la cita. Entonces, grupo 1 y 2 va a trabajar sobre Abraham, y el grupo 3 y 4 va a trabajar sobre Moisés, ¿ya? Sobre Moisés. Van a leer esas citas brevemente, ¿ya? Con la misma intención. Ahí hay una promesa, ¿ya? Fijarse en el desenlace y las preguntas que nos puede provocar, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer
Ahora voy a armar los grupos. Como digo, les voy a mandar las citas igual a... A ver, ¿qué va a trabajar el grupo uno y 2? ¿A quién le toque uno y 2 qué va a trabajar? ¿Sobre qué personaje? No escucho. Abraham, Ya, Abraham, Abraham. Y el grupo Abraham, 3 ya, y el grupo 3 y Moisés, 4 va a trabajar sobre Moisés. 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 Perfecto. Ya. Entonces, Roberto, están las citas en el chat de la escuela bíblica, en el WhatsApp. ya, perfecto. Ya. Así que vamos a crear los grupos ahora. Igual que todas las veces, les va a llegar a su pantalla una invitación. Mm. Entonces pincha la caluguita y se va a su grupo correspondiente. Así que ahí les va a llegar ahora, ustedes se van uniendo. Vamos a tener, vamos a tener 15 minutos para el trabajo. 15 minutos. Así que sáquele el jugo a los 15 minutos. Yo los voy a ir visitando. Ahí pueden hacer todas las preguntas, qué sé yo y todo, pero a las 12:15 yo los devuelvo a la sala para que cerremos. Bien, aquí me va quedando gente en el camino. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, Ángela? No sé en qué grupo quedé. Pero te tiene que haber llegado la invitación, no, no. Sí, sí, sí. ¿Eh? Marqué Estás estás en el 4. en el 4. Gracias. Sí. En el 4 solo que me llegó solo el trabajo para el 1 y el 2. Ya, yo No te me voy llegó a, para te el voy a, 4. ya, espérame, que te tiene que haber llegado, ¿ah? Te voy a mover a la 1 y cuando estés en la 1 te muevo a la 4. ¿Ya? Entonces, acepta la invitación al grupo 1. Ya. Y las demás no deben haber vuelto. Lo más probable, se quedaron por ahí. Volvió la Ángela. Sí, no sé qué le pasa, Ángela. ¿Qué Ah, pasó, Ángela? no tengo idea, no logro Pero te llega el saber unirse te llega la el, di- caluguita de unirse. el disquito aquel, sí, lo pincho, pero no. A ver, veamos, te mando a la sala 1 de nuevo. ¿Te llegó la invitación? Sí, Ya, aprieta.
Luis Calderón, ya. Únete a tu grupo, Luis, de trabajo. Tú estás en el grupo 4. Ahí partió. Ahí partió. ¿Qué es lo que dice Carmen? Ah, la Jenny dice que no se siente bien para trabajar en grupo. Está bien, sí, está súper enferma. Y Luis volvió. ¿Qué le pasó Anda, a Luis? anda paseando nomás, Luis. No Claro, sé qué hice. No sé qué hice. A ver, a ver, Luis, te envíeme voy de a, nuevo. te voy a mandar al 1 y cuando Ya, entres al 1 te mando al 4. ok. Yo tengo que apretar. Es una lata eso que tienes que meter a otro grupo primero y después. Es que no lo puedo meter directo. No, pues no se Eso puede. no se puede. Ya, aquí entonces el 4 ahora. Ya, espero que... A ver qué le pasó a la Carmen aquí que me está llamando. Ah, voy a ver mi teléfono. ¿Mónica? ¿Mónica? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mónica?
Hola. No, me faltan como media hora. Hola. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Au, au. Ven. Dan trabajo en grupo, así que. Oye. ¿A qué sería? ¿A conjunto? ¿Tienes una guaguita aquí en la guata tú? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, dale la papa. Oh, ya. Oh, que tiene la mano helada. Tú, Tommy, guagui, primero la papa. Hagamos que Qué rica la papa, qué rica. Tuto la guaguita, tuto la guaguita, tuto la guaguita. Ya, le vamos a sacar los chanchitos ahora. Oh, ya, le vamos a sacar los chanchitos. Ya. Bleh. Tiene chanchitos, mira. Bleh. Ya, tú sácale un pepe, así, pégale un poquito las palas, así despacito. Pepe. Oye, anoche tú te tiraste mucho pepe. Estoy con la boca abierta.